Lucas capítulo 17, versículo 5. Versión de la Biblia textual, cuarta edición. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dijo el Señor: si tenéis fe como un grano de mostaza, diríais al sicómoro, sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. ¿Y quién de vosotros que tiene un esclavo labrando o pastoreando, cuando venga del campo le dirá, pasa enseguida, reclínate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepara algo para que cene yo, cíñete y sírveme hasta que coma y beba yo, y después de esto comerás y beberás tú? ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hagáis todo lo que os fue ordenado, decid, esclavos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Amén. Gloria al Señor. Si decimos ser, esto lo hemos hablado mucho también, pero si decimos que somos el cuerpo de Cristo, hay algo que necesitamos comprender, y aunque lo sabemos de oídas, pero muchas veces no lo vivimos de esa manera, es que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función específica que debemos cumplir en Él. Todos nosotros que hemos sido escogidos por el Señor y que estamos sirviéndole y que reconocemos el señorío de Él, tenemos una función que cumplir dentro del cuerpo. Todos lo sabemos, ¿verdad que lo sabemos? Cada parte de nosotros es una porción del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y hay algo que como tales necesitamos hacer. Ahora, veníamos hablando, el Señor nos hablaba de la semana pasada acerca de la imagen distorsionada que tenemos como iglesia, de que hay una imagen que nosotros tenemos como iglesia de Cristo, pero que se ha visto distorsionada. Y esta imagen está tan arraigada en las personas que, aún entendiendo que hay cosas que están mal, que aún entendiendo que hay cosas que nosotros hacemos o que no hacemos y deberíamos hacer, entendemos todo esto, pero no logramos por alguna razón cambiar o transformar nuestra manera de pensar. Es como que sabemos qué es lo que hay que hacer, leemos la Biblia y vemos el ejemplo del Señor en todo lo que hay que hacer, pero por alguna razón en nuestra mente eso no se transforma, no hace un clic, no nos hace cambiar, y seguimos teniendo la misma vida de siempre, renegando con las mismas cosas sin cambiar absolutamente nada de lo que sabemos que tenemos que cambiar. Yo sé que sonó a trabalenguas, pero creo que se entendió. Todos tenemos el conocimiento de la iglesia, e incluso miramos a otras personas cometer el error que nosotros cometemos y le decimos, ¿por qué haces eso? Y los criticamos y hablamos entre nosotros de lo que el otro debería cambiar, y muchas veces es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo mal. Siempre que uno persiga el error de otra persona y está afanado por perseguir el error de esa otra persona, es porque ese mismo error está dentro de él. Uno siempre persigue en otro el pecado que está cometiendo. Los adúlteros persiguen a los adúlteros, los mentirosos persiguen a los mentirosos. Siempre el que tiene un pecado oculto va a perseguir ese mismo pecado en la vida de otra persona. Ahora, nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, porque muchas veces el Señor nos ha dado luz sobre esto. Hablamos con el Señor y el Señor nos muestra que hay cosas que debemos cambiar, pero por alguna razón no lo hacemos, no cambiamos nuestra mentalidad. Entonces vivimos una vida como iglesia de Cristo sin tener la imagen de Cristo en nosotros. Hablamos de su imagen, hablamos de lo que Él es, pero no vivimos como Él vivió. No vivimos como Él nos manda a vivir, no establecemos esos mandamientos como una realidad en nuestra vida. Y muchas veces andamos, y hoy hablaba con la hermana de que muchas veces la iglesia nos ha obligado a ponernos una careta de persona poderosa adelante de nuestros hermanos en la fe, porque todos tenemos que mostrarnos poderosos. Hablábamos con mi hermana hoy acerca de esto, porque la iglesia, el espíritu religioso nos ha enseñado esto hace años, desde siempre. Entonces uno va a la iglesia, ¿y cuál es la frase del infierno? ¿Cómo vas a hacer eso si vos vas a la iglesia? Mirá al hermanito que va a la iglesia. Entonces vos tenés que mostrar una imagen de hermano que va a la iglesia.
y te pones a conversar con otros hermanos de la congregación y tenés que poner la imagen de fe. Sí, yo le creo al Señor, y estás peleando con un montón de cosas. ¿Y cuál es el problema? De que estás tan esforzada en mostrar una imagen de algo que no sos, que tu lucha interna no la sabe nadie y no se la podés contar a nadie y no podés hablar con nadie, porque pensás que todos te van a cuestionar, porque necesitas mostrar esa imagen de persona poderosa. Y esa no es la imagen del Señor. El Señor sí es poderoso, bendito sea el Padre. Y ahí es donde está la cuestión, que Él es el poderoso, no nosotros. Nosotros somos poderosos y más que vencedores a través de Él, no a través de nosotros. Hermano, muchas veces te va a costar creer. Muchas veces va a haber incredulidad en tu vida. Muchas veces vas a estar luchando con alguna enfermedad, con alguna situación que no podés vencer. Y muchas veces llorás escondido de que nadie te vea porque no le podés contar a los demás que estás vulnerable. Entonces tenemos una imagen distorsionada de lo que debemos ser. No tiene que ver esto con el mensaje de hoy, pero por algo el Señor lo está hablando hoy. Entonces, si no logramos establecer la imagen de Dios en nosotros, vamos a vivir heridos por lo que nos hagan los demás, y esto nos llevará a desertar una y otra vez del propósito de Dios. Cuando yo no tengo la imagen de Cristo establecido en mi vida, voy a vivir por lo que los demás digan, por lo que los demás hagan, por lo que los demás opinen, y voy a estar pendiente de lo que hacen todos los demás y no de lo que el Señor hace. ¿Verdad que todos sabemos que estamos para servir al Señor? ¿Verdad que todos sabemos que nuestra prioridad es agradarle a Dios? Pero ¿verdad que también muchas veces nos preocupamos por lo que el otro va a decir de lo que estoy haciendo? Nos dijeron amén, pero es así igual. Entonces, si yo no establezco esa imagen de Dios en mi vida, voy a vivir desertando porque alguien me trató mal. ¿Sabe cuántas personas se cambian de congregación porque alguien no les dio las gracias? O porque alguien criticó eso que estaba haciendo. Y no estoy diciendo que eso esté bien, pero la persona que se va por esa razón es porque la imagen de Cristo en él no estaba establecida. Su servicio no le pertenecía al Señor. Su servicio no le pertenecía realmente a Dios, le pertenecía a su alma. Cuando yo sirvo a mi alma, estoy buscando siempre la aprobación de otra persona. Que alguien me diga qué bien que lo hiciste. Y no está mal que alguien te diga qué bien que lo hiciste. Siempre tratamos de apoyar. Y está bien, como hermanos en Cristo nos tenemos que apoyar y tenemos que hablar de lo bueno que hacen mis hermanos. Hay que corregir lo que está mal también, pero está bien que como hermanos en Cristo hablemos de lo bueno, ¿verdad? Si mi hermana está haciendo algo bueno, yo tengo que hablar de eso bueno que ella está haciendo, para que mi hermana pueda avanzar. Ahora, no tiene que ser el determinante para que ella avance. Que yo los apoye, los apoyamos en el nombre de Jesús en todo lo que tengan que hacer, pero nuestro apoyo no tiene que determinar tu avance. Tiene que determinarlo lo que haces para el Señor y cuánto Él te aprueba. Procura presentarte aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aprobado delante de Dios, no delante de los hombres, porque siempre va a haber alguien que te va a desaprobar. Ahora, sabemos que debemos buscar solo la aprobación del Señor, pero nos sigue molestando que la gente no nos reconozca. Nos sigue molestando cuando hacemos algo y nadie lo toma en cuenta. Nos sigue molestando cuando nos esforzamos por hacer cosas y que la gente no nos viene a reconocer. Entonces, eso es una imagen distorsionada. Fíjese, las que son madres, cuando le hacían la comida a sus niños pequeñitos, los niños son, y no está bien, niñas, ustedes que están presentes, escúchenme, no está bien, pero si hay una característica en los niños es que no son los más agradecidos del mundo. De hecho, son bastante desagradecidos. ¿Por qué? Porque el niño piensa que tiene derecho de que todo le tienen que dar. Es la mentalidad del niño. El niño dice, dame y me tenés que dar. Automáticamente después uno les pincha los globos a medida que va creciendo y se dan cuenta de que no te van a dar todo lo que pidas. Pero eso es para otro día. Ahora, vos le cocinás cuando tiene hambre, cuando por más que te diga que no tiene hambre, vos le cocinás, le haces la comida porque es necesario. Y ellos no van todos los días a agradecerte porque le hiciste la comida. Gracias, mamá, por haberme cocinado. Por ahí te dicen, no me gusta esto.
Y vos no te deprimís ni te vas a llorar a la habitación y a decir, no te cocino nunca más, no quiero más hijos. A veces sí decís eso, pero al otro día seguramente le volvés a cocinar, o a la tarde, a la noche, a la hora que sea, a la hora que es necesario, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? Porque sos mamá, porque es tu función de mamá y porque amás como mamá. Y por más que sea un desagradecido, sea una desagradecida, lo vas a seguir haciendo. Tu maternidad no está determinado por cuán agradecido es tu niño. Después, cuando ya son más grandes, capaz que te cuesta más. Pero estamos hablando de los niños chiquitos. Tu forma de actuar hacia ellos, el vestirlos, el bañarlos, el alimentarlos, no está determinado por cuán agradecidos o cuánta atención ellos te prestan. Está establecido porque es la función que tenés que hacer y porque los amás. No sé si me están entendiendo. Entonces, cuando alguien me responde de mala manera, o cuando alguien no responde de la forma que yo espero, ¿por qué nos ofendemos? Si muchas veces es lo que nos corresponde hacer. Cuando estamos sirviendo al Señor y alguien no responde de la manera que yo pretendo que responda, ¿por qué nos ofendemos si nuestro servicio se supone que le pertenece al Señor? Necesitamos aprender a sanar eso. Porque no puede estar determinada la opinión de las personas. Nuestra vida no puede estar determinada por la opinión de otro, por lo que otro diga. Y no estoy justificando lo que se hace mal en las congregaciones. Siempre va a estar mal que te maltraten, siempre va a estar mal que alguien que murmuren acerca de vos. Las críticas destructivas siempre van a estar mal, que la gente sea desagradecida siempre va a estar mal. No estoy justificando eso. Lo que estoy diciendo es que no puede determinar tu servicio al Señor lo que otros hagan mal. Porque yo siempre tengo que decidir por mi parte hacer las cosas bien. Ahora va a entender un poquito más. La Biblia, cuando habla de siervos, elegí esta versión, la versión de la Biblia textual, 4ª edición, porque está muy acercada al idioma original. Y cuando la Biblia habla de siervos, en todas las veces que la Biblia dice siervos, la palabra original es esclavo. Era un sirviente, alguien que no tenía derechos, alguien que estaba ahí para hacer lo que le correspondía hacer. Y no tenía derecho a opinar si le gustaba, si no le gustaba. No había derecho, era un esclavo. La palabra siervo en realidad es un esclavo, alguien que no tenía ni sueldo. Entonces la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que ser siervos del Señor. ¿El Señor quiere que nosotros seamos esclavos de Él? Si uno lo piensa de esa manera, suena horrible, suena como algo malo y terrible, pero yo le voy a enseñar una cosa. El Señor nos creó, Él nos engendró como hijos de Él. Amén. Él decidió crearnos. Ahora, el hombre decidió entregarle su vida a las tinieblas. El hombre decidió entregarle su vida al pecado. El hombre decidió, aún en el Edén, en el principio, decidió entregarle la autoridad que Dios le había dado a Satanás por desobedecer al Señor. Entonces, a partir de ese momento, el hombre se hizo esclavo de las tinieblas. Entonces las tinieblas podían hacer lo que quisieran. ¿Qué dice la Biblia que hizo el Señor a través de su sangre? Nos compró. No dice nos readoptó. No dice que nos fue a buscar al orfanato infernal y nos trajo hacia Él. Dice que nos compró. Nos compró como quien compra un esclavo. Y nos dio posición de hijos. Nos dio beneficios de ser hijos. Pero eso no quita que yo no tengo que obedecer al Señor como quien le sirve. No sé si me está entendiendo. La Biblia lo dice claro. Lo que pasa es que sonaba feo escribir esclavo. Y dijeron, vamos a poner siervo, que suena más tranqui. Entonces nosotros incluso nos decimos, hola siervo, ¿cómo estás? Hola sierva. Porque suena re top, ¿me entendés? Decir, re santo suena decir hola siervo. Te está diciendo esclavo. Hola esclavo, hola esclava. Lo dice la Biblia, hermano.
No es que estoy haciendo una nueva doctrina de esclavitud, lo dice la Biblia y siempre hemos sido eso, nada más que no queríamos llamar de otra manera. Pero estamos para servir al Señor. Él nos engendró, pero el hombre le entregó a las tinieblas su vida y el Señor nos volvió a comprar. Y cuando nos volvió a comprar, en esta tierra estamos al servicio del Señor y al servicio de nuestros hermanos, porque estamos para servirnos entre nosotros. Jesús mismo dijo: yo vine como esclavo. Vine como el que sirve. Si Jesús lo vino a hacer, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros también? Ahora, el diseño está de acuerdo al texto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que hace el siervo? ¿Qué es lo que hace el esclavo? Primero le sirve al amo y después se encarga de sus cosas. Dice: primero vení, me servís a mí, y cuando yo coma y cuando yo beba, después que yo esté satisfecho, vas y te sentás vos a comer y a beber. El diseño está en que yo todo lo tengo que hacer primero por el amo, por mi Dios, por mi Señor, por el Rey, y después el Señor se encarga de que yo tenga sustento. Después el Señor se encarga de que yo tenga todo lo que necesito tener. Ahora, el servicio, por más que nos llamemos esclavos del Señor, por más que suene feo decirlo así, eso no nos quita nunca la posición de hijos de Dios, ni nunca nos va a quitar esa posición, porque Él nos compró y nos puso en el lugar del reino, con todos los beneficios que eso conlleva, con todo lo que viene en ser el hijo del Rey. Eso no se lo quita el hecho de que hoy estemos sirviendo. Ahora, nosotros debemos servir al Señor por amor y apasionados por Él. Lo sabemos, ¿verdad que lo sabemos? Es evangelismo base, cristianismo base, es el ABC del cristianismo. Sabemos que lo servimos al Señor por amor, y lo sabemos, y vuelvo a lo que decía al principio, lo sabemos, pero por alguna razón en nuestra mente no está el chip de que lo hacemos de esa manera. Entonces me sigue molestando lo que dicen los demás acerca de mí, y termino sirviendo por ego en lugar de servirlo al Señor por amor. Termino sirviendo a mi alma. Hay personas que tienen su alma tan herida que necesitan ocupar un cargo para que la gente los nombre de alguna manera. El que danza, el que alaba, el que toca el instrumento, el líder, el diácono, el lujier, lo que sea, pero necesita tener un nombre, un cargo para decir: yo sirvo al Señor. Como si la única forma de servir al Señor fuera acá adentro. Si por no hacer nada acá adentro y venís quizás los domingos y estás sentado toda la reunión, decís: no sirvo al Señor en ningún área porque estoy acá sentado, no entendiste cómo viene la cuestión. Porque se sirve a Dios todos los días. Imagínate que vos me llames por teléfono porque tenés alguna situación que hablar conmigo y yo te diga: no, hermano, no es domingo, de lunes a viernes no soy pastor. Si el servicio fuera así, tendría todo el derecho de hacerlo. Pero eso no es servicio. Dios te llamó a servirle las 24 horas del día. Tengas cargo o no tengas cargo. Tengas un nombre, un puesto o no lo tengas, el Señor te llamó a servirlo. Y todos sabemos bien cómo es servir al Señor. Cada vez que ayudas a una persona, estás sirviendo al Señor. Cada vez que le diste a alguien de comer, estás sirviendo al Señor. Cada vez que vos servís en tu familia, estás sirviendo al Señor. Cuando amás a tus hijos, estás sirviendo al Señor. Cuando ayudaste a alguna persona dándole un consejo porque estaba mal, estás sirviendo al Señor. Y no necesariamente estás en este lugar. Volviendo al texto, los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y hay algo que yo no entendía, quizás usted lo sacó al toque, pero a mí por ahí hay cosas que me cuestan un poco más. Y yo le preguntaba al Señor: ¿qué tiene que ver la fe y el grano de mostaza con el siervo que estaba pastoreando o arando el campo? Y no entendía. Le digo: Señor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque Él le viene hablando y dice: si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías al sicómoro que se mueva y que se eche al mar. Y cualquiera que tuviera un siervo, un esclavo,
Y digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y entonces el Señor me hablaba acerca de esto, que también lo sabemos, y es que la palabra fe en el griego es pistis, que tiene que ver no simplemente con creer, sino con permanecer, con ser fiel, con perseverancia, con fidelidad. Tiene que ver con todo eso, y por allá lo último, con creer. Tener fe tiene que ver, porque muchas veces no vas a creer del todo, pero tiene que ver con perseverar aunque no creas del todo. Aunque estés peleando con la incredulidad, seguís avanzando hacia donde Dios te dijo, aunque te está costando creer porque no ves nada. Seguís perseverando y seguís siendo fiel a lo que el Señor te dijo, aunque quizás no estés creyendo del todo. Y estás obedeciendo esa palabra, aunque no entendés por qué no se está cumpliendo, estás obedeciendo y estás perseverando. Eso es fe, no solamente creer. Entonces el Señor le dice a los discípulos, si ustedes permanecen, si tienen fe, si están parados, si son fieles, le vas a decir al sicómoro, movete, y el sicómoro se va a mover. Ahora, el asunto está en tener esa permanencia, esa fidelidad, esa constancia, como para tomar la autoridad y decirle al sicómoro que se mueva. Ahora, ¿por qué obedece el sicómoro? ¿Porque ve que vos creés? ¿Por qué el sicómoro se mueve de lugar? Porque dice, ay, mira cómo cree este muchacho. No, el sicómoro se mueve porque obedece a la autoridad que adquiriste por haber permanecido, por haber perseverado, por haber sido fiel y por haberte parado en la palabra del Señor, aunque muchas veces te costaba creerla. Pero el sicómoro ve la autoridad que tenés y obedece a esa autoridad. Entonces, ¿qué tenía que ver con el siervo? Que la autoridad de parte del Señor está en que cuando Dios dice, yo obedezco y no me quejo, permanezco en lo que Él dice. No estoy diciéndole al Señor ni cuestionándole nada, porque el sicómoro no cuestiona que se tiene que mover, no empieza a renegar de que lo moviste de lugar. Él obedece a la palabra que fue establecida y va y lo hace. Entonces, cuando Dios dice que yo tengo que hacer, a mí me toca ir y hacerlo. Y después Él se va a encargar de que yo me alimente, de que yo tenga mi sustento. Y habiendo hecho lo que tenía que hacer, dice la palabra, decir, esclavos inútiles somos, hicimos lo que había que hacer. No te está diciendo inútil el Señor. Lo que te está diciendo es que hay una función que cumplir y tenés que ir y hacerla, y el Señor se va a encargar de lo demás. Pero muchas veces estamos mirando lo que el otro dice acerca de mi trabajo, de mi servicio. Y sabes que hay algo que escuchaba hoy de un hombre del Señor, que le cambié un poco la frase porque me gustó más como yo la pensé. Pero él decía algo así como que si tu vida está determinada por los halagos de los demás, lo que determina tu vida es lo cuánto los demás te halaguen, las críticas van a condicionar lo que vayas a hacer. Si vivís esperando los halagos de las personas, vas a vivir condicionado por sus críticas también. Entonces vas a servir al Señor cuando la gente diga cosas buenas. Pero cuando te empiecen a criticar, porque encima cuando recién arrancás parece que todos dicen, ay, qué lindo, qué bueno, mirá lo que hiciste. Y después cuando te empiezan a dar con un caño, seguís avanzando, seguís teniendo la misma pasión. Y si no tenés la misma pasión, ¿realmente lo hacías por el Señor? ¿O estabas satisfaciendo tu alma? Porque cuando recién arrancás a servir al Señor, ahora sí pongámosle dentro de la congregación. Cuando recién arrancás a servir al Señor, te felicitan, qué lindo que estás en la escuelita, qué lindo que estás de ujier, qué lindo que estás danzando, mirá qué lindo, qué gracia que te dio el Señor. Y a la semana te están diciendo patadura. Ya no tenés la misma gracia para danzar. O al principio quizá no te lo quisieron decir. A mí era distinto. A mí me decían cuando tocaba, tenía una banda, me decían, la verdad que cantás horrible, pero la banda está buena, me decían. Siempre tuve esa gracia para recibir palabras de ánimo. Y acá estoy y sigo cantando. Así que algo estará haciendo mal usted para seguir escuchándome.
siempre mi servicio al Señor tiene que estar para escuchar lo que Él tiene para decir de mí. Por lo tanto, también esa fe es para que yo escuche la palabra y la obedezca de la misma forma que el sicómoro, el cual no dice agradézcanme por moverme, simplemente obedece la orden. Por eso habla del grano de mostaza, porque para convertirse en un gran árbol, ese grano necesita morir. O sea que para ser parte del reino de los cielos, yo necesito morir. Para ser la imagen de Cristo, yo necesito morir. Para cumplir el propósito de Dios, yo necesito morir. ¿Cómo se llega al cielo? Cuando decimos, uy, esta persona ya se fue al cielo. Cuando murió. Dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. O sea que tenés que morir acá. No hablamos de la muerte física, claramente. Hablamos del ego, hablamos del orgullo, hablamos de eso que me hace ver el yo. Todos queremos servir al Señor. Yo sé que hay un anhelo en nuestro corazón por servir al Señor, pero hay una imagen distorsionada de lo que es el servicio al Señor. Hay una imagen que está corrupta de lo que tiene que ver con el servicio al Señor. Juan 12:25 de la Biblia de las Américas dice: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si estás esperando ser reconocido por tus dones y tus talentos, debo decirte que estás viendo la imagen incorrecta. Si sos de las personas que en un momento dijeron, mirá todo lo que hice y ni las gracias me dieron, estás viendo la imagen incorrecta. Si sos de las personas que les gusta hablarles a otros de cuánto te usa el Señor, estás viendo la imagen incorrecta. Por eso decía hoy que si te dejas llevar por los elogios de las personas, vas a vivir condicionado por sus críticas. Si te dejas llevar por lo bueno que te puedan decir, o por cuánto te puedan felicitar, o por cuánto te puedan agradecer, vas a vivir condicionado cada vez que te critiquen. Porque el diablo usa a las personas que critican, pero Dios lo deja, porque ese ego necesita ser muerto. No es que Dios no quiera, porque el Señor es así de orgulloso y caprichoso y no quiera que a vos te feliciten. El Señor se goza cuando haces las cosas bien. El Señor se goza cada vez que creces. El Señor se goza cada vez que logras alto. El Señor se goza. Pero el orgullo es el pecado de Satanás y te aparta del Señor. Y el Señor no quiere que vos te apartes de Él. No sé si me estoy haciendo entender en esta tarde, porque este mensaje no es para que vos te desanimes, sino para que vos puedas alinearte al Espíritu del Señor y que puedas ser una persona que en todo lo que hagas pueda tener un fruto, un tesoro eterno y una recompensa en los cielos. Eso es lo que te tiene que producir el servicio al Señor. Lo que el Señor tiene para entregarnos. La gente puede ser muy desagradecida muchas veces, pero cuando entendés por qué servís al Señor y entendés la imagen de Cristo, de a quién estás sirviendo y por quién estás haciendo las cosas, lo que diga la gente te deja de importar. Deja de ser una molestia, dejas de renegar con todas esas cosas. No va a ser una carga después congregarte, no va a ser una carga servir al Señor en ningún área, no va a ser una carga hacer lo que el Señor te mandó a hacer, porque tenés la imagen de Cristo correcta en tu vida. La imagen del mundo está distorsionada, pero la imagen del Señor tiene que estar completa en mi vida, para que yo sepa a quién sirvo y por qué lo estoy sirviendo. Por eso las personas reciben su respuesta muchas veces y luego se dejan de congregar, porque tienen esa imagen incorrecta. Dicen, a mí me tienen que dar, Dios tiene que hacer por mí. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Si Dios no me responde, yo dejo de congregarme. No conociste al Señor. Porque si hay algo que sabes del Señor, es que Dios responde. Y seguramente viste en tu vida muchas veces que el Señor respondió. Seguramente viste muchas veces que el Señor te guardó. Seguramente viste muchas veces cuántas cosas hizo el Señor. Pero en este momento se tardó más de lo que esperabas y decimos, si el Señor no me contesta, dejo todo. Si Dios no hace, dejo todo. Y por una respuesta que consideras que está tardando, ¿estás dispuesto a irte al infierno? Y decir, no me interesa más el Señor.
una imagen incorrecta, la trampa del infierno, porque esa idea te puedo asegurar que el infierno mismo te la puso en la cabeza. Déjalo al Señor porque no te va a contestar. Anda al mundo y que sufra porque te fuiste. Claro, y Él te llevó para Él. Pero es verdad, son pensamientos comunes dentro de la iglesia. Puede sonar hasta gracioso y todo, pero eso ha provocado suicidios en la iglesia. Personas que han arruinado su vida por pensar que estaban castigando al Señor. Necesitamos tener una imagen correcta de quiénes somos y de quién es Dios para nosotros, y nuestro servicio cambia totalmente. Por eso el mensaje de esta tarde se llama En su servicio. El de la semana pasada era su imagen. Ser a la imagen de Cristo y servirlo como quien realmente somos. Y entender que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Cuando comprendemos esto, ya no tiene lugar el no me congrego porque no quiero. Ya no tiene lugar el que hago las cosas si tengo tiempo, si tengo ganas. Ya no tiene lugar eso, porque hago las cosas para mi Señor, con pasión. Ya no me pesa venir a congregarme, ya no me pesa hacer una tarea, porque entiendo para quién lo estoy haciendo y Él es el que me fortalece. Yo me fortalezco en Él y en el poder de sus fuerzas. Y puedo comprender que, aunque la respuesta quizás a mi criterio esté tardando, el Señor va a venir en el momento que tiene que venir. Aprender a servirle al Señor con pasión, y vamos a ver cómo todo toma un sentido real. Un sentido real que es el sentido del Señor. Amén. Ponete de pie en esta tarde.